hacer, muchachones, este primero de aquí, ¿cierto? Este de aquí. Entonces, ¿sí recuerdan esa lista, muchachos? ¿Listo? ¿Cómo es la lista? 90, 273, 27, 12, 9012, 3 y menos 3. Bueno, empezamos con este. El pivote es el 9. Entonces vamos a coger nuestra lista. Bueno, ya que tengo el lápiz un poco más fluido. 9, 0, 12, 3, 4, menos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro pivote es el 9. ¿Qué significa esto? Que va a haber, en el llamado recursivo, va a haber un append, ¿cierto? ¿De quién? De la función, llamémosla f, bueno, llamémosla quasar, pongámosle quai. Va a ponerle la función, a poner quai. Entonces el llamado recursivo con quién es? Quai. De las que son menores que el 9, ¿quiénes son? En el orden que viene. 0, 3, 4. Tranquilos. Menos 3. Y luego el llamado del quasar con quién? Con 2. ¿Cierto? Ahora, ¿qué va a pasar? Este de aquí, este llamado, va a ser un append con quiénes, entre quiénes. Entonces el pivote es 0. Entonces, ¿quién va a quedar aquí? ¿Quasar de quién? De... Ay, perdón. Sí, de menos 3, no había visto de negativo. De la lista con... Menos 3, pegado con quién. Bueno, voy a ponerle aquí list de 9. Recuerden que el append solo pega ¿qué? Listas. Entonces, si ustedes necesitan pegar un número, les toca generarlo como lista. ¿List de quién? De 0. ¿Y el llamado recursivo de quasar con quién? Con los que son mayores que 0, que serían 3, 4. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Bueno, esto es una lista. Y cierro. Aquí queda el append. Entonces, este pedacito de aquí, solo este pedacito, ¿qué va a hacer? Va a ser este de acá. ¿Estamos allí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo resuelvo el quasar de este? ¿Qué me va a dar? Una append de Q, ¿de quién? De empty, pues no hacemos nada. List 12 y Q de empty. Entonces, si ustedes observan esta función recursiva, pues ya aquí ya termina porque son casos triviales. Ahora, ¿qué sigue? El quasar de menos 3. Recuerden que el caso trivial, ¿cuándo es? Lista vacía. Yo es que es un paso como tonto, pero toca hacerlo. Entonces sería append de qué? De quasar de vacío con list de quién? Con list de menos 3 pegado con quién? Quasar de vacío. Y ahí cierro mi append. ¿Es claro allí, muchachos? Bien, ya ahí lo cerramos. Bueno, voy a poner así más pequeño porque necesito espacio. Y ahora viene este quasar de 3, 4. Entonces, este quasar de 3, 4 implica la búsqueda de un pivote. El pivote, recuerden que siempre es el primero. Entonces sería quasar de, perdón, falta la función de pegado, que es append. ¿De quién? De quasar de vacío. Luego vienen list de 3 y quasar de 4. Luego esto, muchachos, ¿qué pasa aquí? El pivote es 4, va a quedar append quasar de vacío, ¿cierto? List de 4 y finalmente quasar de vacío. Cuando ustedes empiezan a resolver los llamados recursivos, ¿cierto? Pues recuerden que la recursión se soluciona de adentro hacia afuera, o sea, de lo más profundo hacia lo más externo. Entonces, ¿qué pasa con el llamado recursivo más profundo? ¿Qué pasa con esto? ¿Esto que me va a arrojar? List 4. Este es el resultado de acá. Este pasa a ser list de 4. Aquí tengo list de 3, no hay nada más que hacer. Y este quasar de vacío que me vuelve. Me vuelve vacío. Append de vacío con list 3, con list de 4 que me da. List 3, 4. ¿Cómo ven?
ya vas ordenándose. Vamos acá. Quasar de vacío con list de -3, Quasar de vacío que me arroja. List de -3. Entonces, append de list de -3, list de 0 y list de 3, 4. ¿Qué me va a dar? List de -3, 0, 3, 4. Muy bien. Ya ven que este pedazo quedó ordenado. Ahora seguimos con este. Append de Quasar de vacío, vacío, vacío y list de 12. ¿Qué da? List de 12. Entonces aquí al final voy a pegar list de -3, 0, 3, 4 con list de 9 y list de 12. ¿Qué me da? Da list de -3, 0, 3, 4. Luego sigue 9 y finalmente 12. Como hemos visto, quedó ordenado. Solo por hacer esa operación. El ordenamiento está implícito cuando las pegas. ¿Sí? O sea, aquí ya en FADA van a ver más a profundidad cómo funciona eso. Sino que aquí usted llega hasta los casos triviales y luego al devolverse la lista queda ordenada. Entonces, muchachos, para resolver este problema, ¿qué necesitamos? Entonces se me van a decir, ¿qué necesitamos para implementar Quasar? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué necesitamos? Primero, una función que construya la salida. ¿Esta función qué va a tener? Un append, ¿cierto? Va a tener un append con 3 llamados. Append con el Quasar de los menores que el pivote, luego seguido de quién? Del pivote y finalmente los que son mayores que el pivote. Luego, ¿qué necesitamos? Una función que necesita que construya la lista de menores. Muy bien. La lista de menores. Y tercero, una función que construya la lista de mayores. Muy bien. Entonces, vamos a ir muy bien, muchachos. Esas son las 3 cosas que necesitamos para el Quasar. Necesitamos una función que pegue, ¿cierto? Que vaya construyendo la salida. Y otra función, bueno, yo necesito mi lista de menores y necesito mi lista de mayores. Primero no sería la lista de menores, después decir la de mayores y después la espera. Sí, pero eso lo dije. La función que construye la salida. Entonces, vamos a hacerlo, ¿cierto? Debemos hacerlo ¿en dónde? En Dr. Rackercito. Bueno, entonces empezamos, muchachos. Recuerden que ya estamos en estudiante avanzado, ¿no? Ya ustedes llegaron al tope de este curso rápidamente con mucho amor y ahínco. Y sobre todo sacrificio. No, pues por ahí me dijeron que, pero lo lograron. Deben estar felices. O felizas, no sé ya cómo es hoy en día. Bueno, entonces, define, ¿cierto? Quasar ¿qué recibe? Una lista. ¿Y qué va a hacer eso? Entonces, vamos a las condiciones primero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si la lista es vacía? Recuerden que eso necesita empty, ¿no? Luego acá, en otro caso, ahora sí, append de quién? Menores ¿qué? Pivote, ¿estamos de acuerdo? Menores que el pivote. Menores que el pivote que va a recibir la lista y él. ¿Es claro por qué mandé el first? Porque el first siempre es el pivote. Luego viene list de quién. ¿Por qué coloco list? Porque tengo que hacer append y append exige pegar listas. Es por el funcionamiento de append. Luego, mayores que LST del first de LST. Pero hay algo aquí que falta. Realmente tengo que hacer aquí es el llamado recursivo. ¿Por qué? Para que pase al otro pivote, exactamente. Porque si solo hago eso, solo me lo despedaza una vez. Entonces, hago el Quasar, recuerden por qué. Recuerden el enfoque y vencerás. Yo que estoy haciendo la lista y luego la parto, ¿cierto? Tengo unas funciones que se encargan de partir la lista en los menores y en los mayores. Pero eso a quién tengo que aplicarle. Tengo que aplicarles Quasar para que siga. ¿Qué deben seguir haciendo el algoritmo, muchachos? Deben seguirlas partiendo.
hasta llegar hasta el vacío. Correcto. Entonces aquí cerramos. Y ahora nos falta, ¿qué creen? Define. ¿Y qué creen, muchachos, que nos servirá? A ver si ustedes recuerdan. ¿Qué nos servirá a nosotros para filtrar una lista que tenga los menores y otra que tenga los mayores? ¿Qué nos servirá? Nos sirve un filtro y con un llamado ¿con quién? Con lambda, correcto. ¿Ustedes recuerdan la definición de filtro? Filtro recibe una lista y una función, ¿sí o no? Si la lista es vacía, pues de nuevo recuerden que todo llamado recursivo con listas incluye la lista vacía. LST, ¿cierto? Si pues es vacío, nada más que hacer, pues devuelva vacío, no hay nada más que hacer. Lo voy a hacer con lambda. Lo que voy a hacer es que voy a definir la función menores que pivote y ese hace un llamado con lambda para facilitarme la vida, ¿sí? Ahora, podría hacer el llamado con lambda aquí directamente. Cualquiera de las dos sirve. Pero me parece un poco más sencillo hacer el llamado desde estas funciones que voy a crear, ¿sí? Bien, muchachos, entonces el filtro que nos dice que si el first, ¿cierto? Si el primero de la lista cumple la condición, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Const del first de LST ¿con quién? Con el llamado del recursivo del filtro. Correcto. Ahora, en otro caso, sencillamente hago el llamado recursivo. ¿Por qué? Porque el elemento no cumple la condición. Ahí está. Ya definí filtro, ¿sí? Ese filtro nos va a ayudar como así a partir la lista. Como debemos sacar la lista que son los menores o las listas que son los mayores, pues no nos compliquemos la vida. Apliquemos un filtro. Al aplicar el filtro, ahora sí, define menores que pivote, ¿cierto? Recibe la lista y recibe el pivote. ¿Qué va a hacer eso? Va a aplicar un filtro a la lista, ¿cierto? ¿Y cuál es la función? Lambda, ¿cierto? El elemento debe ser ¿qué? Menor x que ¿quién? Que el pivote. Ahí está. ¿Sí pillaron el filtro? ¿El filtro qué es? Voy a aplicar el filtro ¿con qué función? Pues recuerden que x son los elementos de ¿quién? ¿El x quién viene siendo? Cada elemento de la lista. ¿Qué tiene que cumplir? Que sea que el menor que el pivote, ¿cierto? Y eso ya lo podemos regeneralizar porque esto, muchachos, si usamos abstracción funcional, ¿qué tienen de parecido estas dos funciones? El signo. ¿Podrían ustedes inclusive hacerla más general? Poner menor o mayor, ya eso ya es desgusto. Pero lo voy a dejar hasta este nivel de abstracción, ¿listo? O sea, eso podríamos ponerle otro nivel de abstracción, inclusive, yendo más lejos, podríamos sencillamente invocar el filtro desde aquí y enviarle el lambda directamente. ¿Listo? Lo coloco así para que, de propósitos ilustrativos, ¿vale? Ya depende del nivel de abstracción que ustedes quieran manejar. ¿Preguntas sobre esto, muchachos? ¿Alguien que me explique qué hice aquí? ¿Qué hice en esta función? ¿Por qué me devuelve a los menores que el pivote? Correcto. Porque el filtro compara cada uno de los elementos ¿con quién? Con el primero, que es el pivote. ¿Quién es el pivote? Cuando tenemos acá el pivote, ¿cierto? Viene siendo lo que le ingresa al lambda, ¿cierto? A la función predicada, o sea, la función que nos permite filtrar. Y ya con eso ya tenemos. Ustedes habían pensado, profe, pero ustedes habían pensado que de pronto partir la lista era complicado antes de que lo hiciera. Pero nosotros ya tenemos cómo partir listas realmente. Si usted realmente no es partir la lista, sino filtrar lo que nos sirve, o sea, lo que ya vimos nos sirve. Entonces ese filtro, ¿qué nos va a servir? Igual podemos probar, ¿cierto? Del ejemplo que tuvimos, ¿cierto? ¿Cuál era la primera partición? List 9, ¿no? Entonces, menores que pivote, ¿cierto? Entonces aquí coloco, ¿cuál era la lista? List 9, 0, 12, 3, 4, menos 3. Debo aclarar una cosa, muchachos, que estas funciones trabajan únicamente si los elementos son
Diferente. Si los elementos son iguales, ¿qué nos tocaría hacer? Definir otro, ¿cierto? Nos tocaría definir como una condición para mirar si hay elementos iguales y mandarlo a alguna de las dos listas. Pero vamos a complicarnos la vida. Vamos a trabajar con listas que son estrictamente de elementos diferentes, porque si hay elementos iguales ya nos toca mirar. Entonces, muchachos, ¿y el pivote aquí quién es? El 9. Tengo que ejecutarlo. Entonces, miren lo que pasa. Dígame. Le escribo, no te entiendo. Creo que hay un problema con Quasar. Esta función ya está definida. Entonces Quasar. No, pongámosle custom Quasar. Sí, lo que pasa es que Quasar ya está implementado en el lenguaje. Cuando pasa eso es que ya está. O sea, por ejemplo, la función sort ya está en el lenguaje. Quasar ya está en el lenguaje. Lo que pasa es que estudiante avanzado incluye esos algoritmos. Listo, ahora sí. Entonces vamos a aplicar nuestro perdón. ¿Menores qué? ¿Cómo me dijo que completara? ¿Contar? Usted es el mejor. Menores que pivote. ¿Qué pasó ahí? Me devolvió la lista con 0, 3 y 4 y menos 3. ¿Cómo vieron? De hecho, en la diapositiva se hace de una manera complicada, porque pues yo seguí la del libro, pero pues, ¿por qué no usamos un filtro y ya? ¿No les parece mejor? Más razonable. Ustedes miran la diapositiva acá y esto habla de unas funciones ahí rarísimas. Unir listas. Bueno, aquí está hecho. Bueno, aquí está explicado toda esa vaina. Ordenar. Mayor es igual. Ah, no, sí. Yo también usé filtros. Ah, no, sí. Bueno, ahorita sigue otro algoritmo más bacano, pero... Bien, muchachos. Entonces, ¿le echamos candela a Quasar? Y ahí no deberíamos usar lista ordenada. Custom Quasar. En este no. No, Porque simplemente este está cogiendo los elementos que son menores que 9. Custom Quasar. Y le enviamos list 9, 0, 12, 3, 4 y menos 3. ¿Y qué vieron ahí? Está ordenado. Trabaja bajo el enfoque que les mencioné. ¿Preguntas hasta allí, muchachos, sobre eso? ¿O no? ¿Qué usamos, muchachos? ¿Y cuál es la clave? Primero, este llamado recursivo. ¿Ese llamado recursivo qué hace? Pega, ¿cierto? Los que son menores que el pivote, ¿dónde los coloca? Al lado izquierdo de la lista, o sea, los coloca primero. Luego, ¿qué coloca? El elemento, y luego, ¿qué coloca? Los que son mayores. ¿Sí ven que aquí está como ordenando? Y ahora, ¿usamos un filtro para qué? Para saber cuáles son mayores. ¿Cuáles son los mayores y cuáles son menores? O sea, eso combinó cosas que vimos la clase pasada. ¿Por qué es recursión generativa? Porque estamos modificando los llamados recursivos, ya estamos modificando el dato. ¿Cómo así que lo estamos modificando? ¿Qué pasa con la lista de los llamados recursivos, muchachos? O sea, la estamos partiendo, ¿cierto? Eso ya implica que estamos modificando la lista, ¿sí? Por eso es recursión generativa, ¿sí? ¿Preguntas hasta allí, muchachos, de Quasar? Profe, ¿puede bajar hasta el último? Yo no... Sí, claro. Y esos son los filtros. Menores que pivote y mayores que... Sí, los últimos. Sí, desde el filtro para abajo. Lo que pasa es que este lambda pasa a ser f. ¿Y f se le aplica a quién? Al primero de la lista. ¿Qué pasa? Este pivote que usted pasa acá pasa a ser parte de la función. Ese pivote que usted ve allí pasa a ser parte de la función. Entonces va a coger cada uno de los elementos de la lista y lo va a comparar con el respectivo pivote. ¿Y el pivote siempre quién va a ser? Va a ser el primero de la lista. En el caso de acá, cuando saca los menores que el pivote, va a coger el primer elemento de esa lista y lo va a pivotear, exactamente. Eso es lo que hace.
Uf. ¿Viste la clase pasada? La última explicación sobre eso, ¿sí? Entonces, muchachos, lambda. Entonces, por ejemplo, cuando tiene una función así, por ejemplo, suma AB, ¿qué hace esta función? Más A, B, ¿cierto? Pero muchas veces no queremos definir las funciones. Esto es equivalente a tener lambda AB más AB. Es para evitarnos este define. Esas son funciones anónimas. O sea, esto y esto hacen lo mismo. Ahí está la respuesta. Entonces, esto es una función realmente. ¿Sí? ¿Preguntas más preguntas, muchachos? ¿No? Pues vamos con el último bebé de la noche. ¿Sí?